¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal y el día de hoy nos encontramos con Terraria parte número 5. Así que muy bien, vamos a continuar desde donde lo habíamos dejado en la última parte. Un jugador, jugar. Pues bien, está lloviendo. Bueno, muy bien, ¿por dónde debería comenzar? Pues bueno, sé que se pasaron ya, voy a comenzar diciendo esto, o sea, sé que se pasaron ya literalmente 2 semanas, creo, si no me equivoco, desde la última vez que actualicé, bueno, con respecto a un video, ya que lo último que yo subí, si no mal me equivoco, fue un short respecto a justamente The Henchman, si no me equivoco, digamos que lo subí el día miércoles 22 de mayo, y bueno, con suerte este video de, bueno, que es justamente esta parte de Terraria, la quinta parte, se estaría subiendo, o sea, ustedes la estarían viendo el día domingo, si no me equivoco, domingo creo que cae 26, si no me falla la memoria, o 28, no tengo idea. Pero bueno, ¿qué pasó? Pues bueno, creo que, bueno, debería comenzar esta parte pues pidiéndoles perdón. A ver, o sea, evidentemente sé que no soy la persona, digamos, que más seguida y más apoyada de YouTube, pero de igual forma sé que hay personas que, bueno, que consumen y ven el contenido que yo subo, así que bueno, pienso que les debo una disculpa. O sea, no me pasó nada grave a mí justamente, o a mi computadora ni nada, básicamente fue todo tema de, bueno, justamente de la carrera que estoy estudiando, que bueno, por suerte, y pues bueno, ya estamos literalmente pues, digamos que finalizando el mes de mayo, ya estamos entrando al mes de junio, ya estamos pues literalmente a mitad de año, y bueno, considero ya que, pues bien, justamente a esta altura, digamos que, entre comillas, a manera de metáfora, pude encontrar la fórmula correcta, entre comillas, para así poder, digamos que, organizar bien mi vida con respecto a, bueno, pues la carrera que estoy estudiando y el tema de mi hobby, que es subir videos a YouTube. Pues bueno, una vez más les pido perdón por haber estado, digamos que, tan inactiva, pero bueno, en teoría si todo sale bien, justamente ahora también ustedes van a poder ver que, bueno, en el banner de mi canal, en teoría yo pude haber actualizado, digamos que, bueno, justamente el día en sí, en los cuales pues yo, digamos que seguro que yo voy a estar subiendo videos el día domingo justamente, y más o menos algún ajuste con respecto al horario. Tengo que ver bien cómo lo voy a hacer, pero muy probablemente para cuando ustedes estén viendo este video, el banner ya va a estar actualizado. Bueno, y pues yo, pues ya también digamos que habré vuelto. Y pues bien, estamos acá. Te preguntarán, ¿hice algo en todo este tiempo que bueno, no subí videos justamente acá en Terraria? Pues bien, sí. Me tomé bastantes horas jugando, la verdad. Se podría decir que me vicié bastante. Estuve explorando Terraria pues de arriba abajo, de izquierda a derecha. Bueno, farmeando cofres, explorando para acá y para allá. Y bueno, me armé estos 4 cofres de acá. Y bueno, en este tengo. Bueno, a ver, esperen un segundo que voy a correr. Que bueno, tengo justamente un cronómetro, o sea, una aplicación aparte. Bueno, justamente aparte de Terraria y de, bueno, de la aplicación que yo utilizo, del programa que yo utilizo para grabar. Que es para justamente yo poder más o menos medir el tiempo de cuánto voy de video. Pero bueno, esperen un poquito. Perfecto, ya lo moví de lugar. En teoría no se tendría que estar viendo en pantalla, espero que no, ya que bueno, creo que el programa que utilizo para grabar tiene la orden de que, bueno, mejor dicho, la configuración de que solamente me, digamos que capte, que muestre la ventana de, bueno, justamente de Terraria, justamente. Pues bueno, en este cofre de acá, este primer cofre, guardé, pues bueno, la espada corta de cobre y el pico de cobre, porque bueno, eso es otra cosa. Estuve leyendo comentarios y bueno, vi que muchos de ustedes me decían de que, bueno, de que justamente me recomendaban que, bueno, primero que nada, de que me equipase pues el RT acá, y acá está, RT, equipable, material, aumenta en un 5% la velocidad de movimiento, y bueno, lo coloqué acá, así que se supone que gracias a esto mi personaje es un 5% más veloz. Otra cosa que hice también de que, bueno, justamente me cambié de, o sea, crafteé una espada nueva y un pico nuevo. Bueno, a ver si me dejan explicar. Bueno, a ver, algo que yo no entiendo es por qué justamente la puerta de la casa de Colin y la puerta de la casa de mi personaje están abiertas. O sea, porque bueno, justamente al estar abiertos se supone que los enemigos como que tienen pase libre a entrar, como estos, bueno, ojos demoníacos, pero no tengo idea de por qué, la verdad. Capaz es simple torpeza de mi parte, soy yo que tengo que cerrarla manualmente y no me doy cuenta. Bien, como pueden ver ahí abajo dice que yo voy derrotando un total de 50 ojos demoníacos, y es cierto. Son bastante fastidiosos, pero bueno, ya vamos derrotando a 50. ¿Qué más les estaba diciendo? Bueno, cierto, les estaba hablando de esto. Justamente me equipé, mejor dicho me crafteé primero que nada antes de equipar, una espada corta de plomo y un pico de plomo.
Acá tenemos la información. Espada corta de plomo, entre paréntesis, incisivo. 9 daño en el cuerpo a cuerpo. 7% probabilidad de ataque crítico. Gran velocidad, retroceso débil. Más 3% probabilidad de ataque crítico. Bueno. Y pues bueno, justamente otra cosa que me habían dicho en los comentarios era de que bueno, la espada que yo tenía anteriormente, o sea, esta de acá. La espada corta de cobre justamente es una de las espadas más, creo que débiles de Terraria. Así que bueno, decidí. Bueno, a ver, sé que efectivamente esta como que no es la mejor espada, pero bueno, fue la que... como que la que estuve viendo que podía justamente en su momento craftear. Me pareció que estaba buena y simplemente la crafteé y aproveché para justamente poder hacer el tema de minería más rápido. Y crafteé también un pico de plomo. 6 daño en el cuerpo a cuerpo, 4% probabilidad de ataque crítico, gran velocidad, retroceso muy débil, 43% potencia de pico. Y bueno, aproveché. Y pues bueno, aproveché como me había sobrado justamente el material de craftear, o sea, justamente el plomo que utilicé para craftear la espada. Aproveché y me hice también un pico. Crafteé y bueno, los equipé. ¿Qué más quería mostrarles? Bueno, esto. ¡Miren, qué amor! Entró una ardilla roja a casa. Bueno, acá justamente tengo todo el tema de pociones que estuve encontrando alrededor de... bueno, de la exploración que hice, de... digamos que... y bueno, las estuve colocando en este cofre de acá. Que por cierto, no se preocupen que bueno, voy a esperar a que amanezca igual para hacer lo que pienso hacer en esta parte, ya que bueno, ahora justamente de noche se llena de enemigos. No tantos, pero son bastantes. Bueno, ¿qué les estaba mostrando? Bueno, los cofres. En esta acá básicamente coloqué todo lo que... bueno, creo que corresponde al tema de materiales de, bueno, de construcción, tema de minerales, tema de... bueno, de elementos más de... bueno, de eso justamente, de construcción, de crear cosas. Y después en este cofre básicamente coloqué como que objetos más, digamos que aleatorios, más, por así decirlo, entre comillas, coloridos, los estuve colocando acá. Y bueno, ahora justamente obtuve, bueno, más varitas luminosas, un estandarte de ojo demoníaco que bueno, no lo pienso colocar en la casa de mi personaje. Y bueno, tengo antorchas también. Que bueno, por cierto, otra cosa que les quería comentar. Justamente a su vez aproveché y como que me puse a leer un poco de, bueno, justamente respecto a Terraria. Justamente, bueno, en internet. Me puse a leer un poco respecto a Terraria, estuve investigando algunas cositas y bueno. A ver, tengo entendido que justamente mi personaje en sí ya tiene todo lo necesario, tendría, para poder invocar a un boss, digamos que importante. Y creo que lo tengo justamente por acá. Acá, a ver. Curioso, no lo tengo más, creo. Acá está. Cuidado. Pronto. Esto. Ojo de aspecto sospechoso. Tengo 6. Creo que me salieron más que nada en el tema de subterráneo, si no me equivoco. Consumible. Y abajo dice, invoca el ojo de Cthulhu. O Cthulhu. Que bueno, esto me trae recuerdos de Hello Hello World. Pero bueno. Justamente si tomamos... Acá no estaba. Tengo que cambiarlo de lugar, por cierto. O capaz lo dejo acá, no sé. Bueno, a ver, capaz lo dejo acá, no pasa nada. Si mi personaje toma uno de estos ojos de aspecto sospechoso y lo colocamos, creo que es en una especie de altar o algo así, que está, bueno, que puede estar, o sea, que puede ser encontrado en una parte subterránea acá de Terraria, tengo entendido que al poco tiempo va a aparecer, bueno, justamente este enemigo que dice acá, este boss, que es justamente el ojo de Cthulhu, o Cthulhu, como se diga. Y a ver, la verdad, creo que por ahora yo no me sentiría muy segura de enfrentarlo, creo que acá incluso lo dice. No te quito ojo. Derrota al ojo de Cthulhu, una amenaza ocular que solo aparece por la noche. Claro. O sea, tengo entendido que es eso. O sea, una vez que mi personaje tome uno de estos... Acá no, perdón. Uno de estos ojos de aspecto sospechoso y vaya hasta justamente a ese altar y coloque uno de esos ojos, tengo entendido que en la siguiente noche aparecería el ojo de Cthulhu, o Cthulhu, como se diga. Que la verdad, creo que prefiero esperar un poco más adelante a enfrentarlo. Si soy sincera, o sea, creo que en este momento no me siento muy segura de que mi personaje pueda derrotarlo, la verdad. Siento más que en sí el ojo de Cthulhu, Cthulhu, le daría en sí una paliza a mi personaje, pero bueno. A ver, creo que en realidad ya amaneció, así que en teoría creo que ya podría comenzar con lo que quiero hacer hoy. Que bueno, no sé por qué la música está sonando así, pero bueno. Otra cosa que crafteé justamente es esto. Un gancho.
Y bueno, es bastante útil ya que bueno, antes cuando mi personaje no tenía el gancho, lo que yo hacía era tomar, por ejemplo, material de piedra y hacer como una especie de, bueno, de camino para que mi personaje pudiera justamente avanzar por zonas donde digamos que eran muy altas o difíciles de acceder, pero bueno. Ahora con esto se nos facilita la vida. A ver, Colin, ¿te ayudo? Bueno, muy bien. Listo, Colin, ya puedes volver a tu casa. A ver, antes igual me gustaría tomar por las dudas. Ya les digo que vamos a hacer en esta parte. Capaz me llevo estas. Poción curativa menor, tengo 114. Recupera 50 de vida, consumible material. Capaz me llevo unas 16. Creo que con eso estaría bien. Y bueno, vamos, para esta parte lo que quiero hacer... Bueno, a ver, tengo que tomar otra cosa en realidad, que recién me estoy dando cuenta antes de olvidarme, que es muy clave. ¿En dónde está? Ojo, ¿en dónde está? Se supone... Acá está. Dinamita adhesiva. Tengo 2. Son pocas. Consumible. Una gran explosión que rompe la mayoría de ladrillos. Puede ser difícil de lanzar. Vamos a llevar esto también. Voy a ordenar acá, ordenar objetos. Y bueno. Básicamente mi objetivo para este video es simplemente llegar a la zona carmesí de... Bueno, de acá justamente de este mundo. Y quiero intentar a ver si puedo destruir uno de los corazones carmesís. Que bueno, a ver, capaz alguien se pregunta cuál es el tema. Y bueno, el tema es el siguiente. Es que bueno, mi personaje no tiene el pico que bueno, que puede destruir justamente los... O sea, el material carmesí. ¿Este no es? Que bueno, tengo entendido que para poder hacerlo se necesita un pico que es como que mega... O sea, mucho más fuerte que justamente que el pico que tiene mi personaje ahora. Pero bueno. Que bueno, por cierto, como pueden ver, esta zona acá de desierto la estuve explorando bastante también. No por completo, pero la estuve revisando. De que bueno, me preocupa el hecho de que tenga solamente 2 dinamitas. Porque bueno, tengo entendido que lo único que puede destruir, al menos de lo que mi personaje tiene ahora, que puede destruir ese material de, bueno, de la zona carmesí de este mundo, es la dinamita nada más, porque el pico que mi personaje tiene ahora no es lo suficientemente potente como para destruir el material carmesí. Lo cual me preocupa un poco porque... Bueno, es una dificultad más que nada, pero bueno, vamos a intentarlo igual si no pasa nada, al menos como que ya les muestro más o menos por dónde anduve durante todos estos días. Casi me matan, por cierto. A ver, voy a tomar una poción. Listo. Este cofre de acá yo tomé todo lo que tenía, estoy segura. Bueno, a ver, tengo que tener cuidado porque este gancho no es como que el gancho más potente justamente de Terraria, así que, bueno, justamente por eso. A ver, en realidad quiero que subas por acá. Ahora sí. Muy bien, ahora ya estamos en la parte de la selva. La parte de la selva acá, justamente en este... Bueno, en el mundo acá de Terraria. También la estuve explorando durante estos días. Y bueno, justamente enseguida ahora voy a tomar otra porque a este ritmo me van a terminar matando, pero bueno. Como les estaba diciendo, bueno, atravesamos la zona desértica, una parte de la zona desértica acá de, bueno, del mundo de Terraria. Ahora justamente cuando atravesemos esta parte acá de... Bueno, yo le digo de jungla o de selva, no estoy segura si se llama así este bioma. Una vez que atravesamos la zona de... Bueno, el bioma de desierto y ahora cuando atravesemos el bioma de... Bueno, justamente de selva, llegamos ya a lo que vendría siendo la parte carmesí. Que bueno, más que nada les repito, o sea, mi objetivo para este video en sí es ver si puedo hacer con que mi personaje pueda al menos destruir un corazón carmesí. Que bueno, la dificultad en sí es esa, que mi personaje depende total y absolutamente de la dinamita, más que nada. Pero creo que por acá hay cofres los cuales me estuve dejando, así que capaz tengo la suerte de que haya alguna, o sea, alguna otra dinamita o bomba igual dentro de
bueno, dentro de esos cofres justamente. Este acá creo que yo tomé todo también, así que no lo dejamos. Que bueno, por cierto, es por eso. O sea, hay cofres. Justamente hay cofres de, bueno, estos normales, los cuales yo como que tomaba algunos objetos y otros los dejaba. Los dejaba porque simplemente mi inventario estaba lleno. Por eso tengo que ir a revisar. Y bueno, como pueden ver, estos eran básicamente los caminos de piedra que yo me hacía para poder avanzar. Cuando no tenía pues el gancho. Que bueno, ahora que lo tengo, como que no es necesario dejar los caminos de... Bueno, esos caminos de... A ver, acá hay muchos caminos de piedra justamente. Quería revisar aquel cofre, pero bueno, no pasa nada. Acá hay uno. Este acá creo que lo dejé con algo, a ver. Es que a ver, esto es lo, digamos que entre comillas, complicado de la zona de... O sea, del bioma de selva, de jungla. Se llena de muchos enemigos. Voy a aprovechar, por cierto, y capaz dejo este bloque de arena. Y capaz tomo... 2 más por las dudas. Bueno, por cierto, no se preocupen, o sea, voy a intentar ir una vez más. Si en caso llegan a matar a mi personaje de nuevo por mi torpeza, en ese caso pues voy a hacer un corte y cuando esté ya en la zona carmesí, vuelvo a grabar y bueno, ya intentamos hacer, bueno, lo que quiero hacer más que nada para esta parte. Y bueno, sí, esta parte, o sea, en sí yo la considero que va a ser una parte bastante... Bueno, a ver, no es que mis partes de... Justamente de mis videos jugando en Terraria sean como que súper mega hardcore o extremo, pero considero que esta parte va a ser mucho más tranquila por el hecho de que, bueno, de eso, de que solamente quiero probar a hacer algo y bueno, como estoy volviendo justamente a grabar después de casi 2 semanas, si no me equivoco. Ya que, bueno, justamente la última parte, o sea, el último video que subí, perdón, fue una parte de The Henchman, que por cierto ni siquiera me acuerdo en qué fecha lo subí. O sea, estoy seguro que fue en abril, pero creo que fue ya por los últimos días de abril, si no me equivoco. Pero bueno. A ver, lo bueno en sí, lo que me tranquiliza es que, bueno, de a poquito ya puedo estar, digamos que volviendo. Que bueno, les vuelvo a repetir, o sea, no se preocupen, yo no voy a dejar de subir videos en el canal. Si yo decidiera hacer eso, que bueno, a ver, no empiezo a hacerlo porque es algo que me gusta hacer demasiado. Es como que mi hobby, por así decirlo. Si en algún momento yo decidiera hacerlo, yo pues justamente les iría a comunicar, o sea... Bueno, como pueden ver, voy matando ya a 50 murciélagos también, que son hiper molestos, creo que incluso más que los ojos demoníacos. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, eso, o sea, justamente... O sea, sé que no soy obviamente la persona más seguida de... Justamente de YouTube, pero de igual forma sé que hay personas que ven mis videos y que están pendientes a ello, o justamente o que los esperan. Y claro, o sea, si yo de la nada como que decidiera dejar todo, abandonar todo este tema de YouTube, yo obviamente como que... Que bueno, por cierto, me volvieron a matar. Creo que me van matando ya en menos de 15 minutos 2 veces, qué humillante. Pero bueno, a ver, hagamos esto, no se preocupen, voy a hacer un corte y en cuanto llegue a la zona carmesí acá de... Bueno, acá de este mundo de Terraria vuelvo, para que así ustedes se eviten de estar comiéndose como que todo el trayecto hasta que pueda llegar justamente sin que maten a mi personaje. Así que pues bueno, hago un breve corte, o capaz no tan breve, y en cuanto esté allí, en la zona carmesí, vuelvo. Así que pues, ya vengo. Llegamos a la zona carmesí. Lo que hice simplemente fue, bueno, me tomó creo que 2 intentos más en realidad, y bueno, básicamente lo que hice fue hacer con que mi personaje desde su casa, y de donde estaba justamente la casa de Colin, básicamente arrancar, o sea, ir todo, o sea, directamente hacia la derecha, atravesar el bioma de, bueno, el bioma desértico, el bioma de selva, y llegamos acá, justamente a la zona carmesí. La buena noticia es que, bueno, llegamos. La mala noticia es que, bueno, no conseguí más dinamita, ese es un problema. Vamos por acá igual. Como les estaba diciendo, bueno, justamente de eso de que, bueno, si yo, justamente en algún momento, creo que esto fue lo último que comenté, de que si yo sí pues decidiera dejar de, bueno, de subir videos a YouTube
y hacer todo esto de, bueno, justamente de jugar videojuegos, grabarme justamente jugándolos para subirlos justamente a YouTube. Si yo decidiera dejar de hacerlo, pues, a pesar de que obviamente de que no soy la persona más, digamos que seguida justamente en YouTube, yo justamente les daría, como que les avisaría en todo caso. No los dejaría justamente con la intriga, pero bueno. Como no es el caso, simplemente que tengo que ver de ajustar mis horarios y todo eso con el tema de, bueno, de mi carrera que estoy estudiando. Pues simplemente es eso. Acá tenía un cofre dorado. Y bueno, por cierto, otra cosa que no les comenté que hice también fue de que, bueno, también conseguí pociones de gravedad y también estoy explorando la zona de el cielo en Terraria, porque bueno, me enteré que existe un objeto llamado, o sea, un ítem llamado alas de polluelo, que bueno, como su nombre indica, lo que hice ítem, pues bueno, le habilitaría a ser a mi personaje si se lo equipo a ella, es que bueno, yo tendría la capacidad de volar, lo cual pues me parece bastante bueno, la verdad. Pero claro, justamente el inconveniente fue de que bueno, yo tenía, creo que, o sea, obtuve en su momento, creo que fueron en total, si no me equivoco, fueron en total creo que 4 pociones de gravedad y bueno, las utilicé para buscar una isla flotante porque bueno, según lo que yo había investigado, tengo entendido que ahí, justamente en una casa que por algún motivo acá en Terraria tenemos casas en islas flotantes con cofres, yo tenía entendido que podía aparecer pues, bueno, justamente eso, las alas de polluelo, pero bueno, al parecer como que no tuve suerte y no las obtuve, pero bueno, a ver, la opción, o sea, la idea en sí. A ver, la idea en sí es que mi personaje pudiera acceder a la zona carmesí lo más cerca posible a uno de los, bueno, de los corazones. Porque tengo solamente 2 dinamitas para poder, digamos que atravesar un poco de esto, porque bueno, a ver, les voy a mostrar también. A pesar de que tengo el pico de plomo justamente, no es lo suficientemente potente como para destruir esto. Que es justamente el material de carmesí, miren. Vieron, o sea, mi personaje no puede destruirlo con este pico. Tengo entendido que hay un pico que sí, que es lo suficiente potente como para que justamente mi personaje pueda destruirlo. O sea, puede destruir justamente el material de carmesí, pero no me acuerdo cómo se llama en este momento. Voy a ver capaz si hay un acceso un poco más cerca, donde yo ya vea, hacia, tipo ubicado así un corazón carmesí. Bueno, a ver, reconozco ese sonido, se está acercando una especie de 100 pies gigante. Y bueno, a ver, ¿qué les puedo comentar ahora? Creo que yo les dije como que todo lo más relevante que tenían por decirles, si no me equivoco. Bueno, por acá no voy a poder pasar, yo me estoy dando cuenta. Por acá quizás... Que bueno, por cierto, miren, esto. Es esto acá, o sea, si esto... O sea, si acá yo con que mi personaje traiga uno de esos ojos sospechosos y lo coloque encima de esta especie de... Es como una especie de altar o algo así. En teoría la noche siguiente tendría que aparecer, o sea, como que manifestarse el boss, que es justamente el ojo de Cthulhu, o Cthulhu como se diga. Cosa que, a ver, la verdad me gustaría hacerla, como que me entusiasma, pero creo que no en este momento justamente. O sea, siento que mi personaje aún, o sea, no solamente le falta equipamiento, sino que me falta a mí también experiencia como para que ella pueda enfrentarse y salir exitosa en un combate contra justamente el ojo de Cthulhu, o Cthulhu como se diga. A ver, necesito ver dónde hay un corazón carmesí. Ya tenemos arena. Hay enemigos, pero no veo ningún corazón carmesí. No sé si viene en el mapa. A ver. Creo que acá hay 2, si no me equivoco. El tema es que tendré que llegar hasta allí, a ver. Creo que igual yo hice un camino por acá, a ver, déjenme ver. Por cierto, voy a aprovechar para destruir jarrones porque tengo entendido que dentro de los jarrones también aparecen bombas, las cuales pues... ¿Y vos quién sos, pececillo violento? No puede ser, me mató. Voy a tener que hacer todo el camino de regreso. Bueno, a ver, no pasa nada. Les pido perdón por mi fail que me acaba de pasar, o sea, les juro que no lo vi. O sea, cuando lo vi ya era demasiado tarde, o sea, ya estaba liquidando mi personaje, pero bueno. Hago un corte y en cuanto pues llegue nuevamente a la zona carmesí, pues vuelvo. Así que pues ya vengo nuevamente. Bueno, volví, estoy acá nuevamente y pues bueno, llegué hasta acá. Digamos que tomé otra especie de camino y bueno, acá está mi objetivo random del día de hoy.
justamente destruir uno de estos corazones carmesí. Que ojo, a ver, tengo entendido que en el momento que llegamos a destruir, igual de esto, como que de esta información, o sea, de este dato no estoy muy segura, capaz estoy equivocado, puedo estarlo. Si llego a estarlo, pues los invito a que me corrijan, pero tengo entendido que si yo llegase, por ejemplo, a destruir justamente este y otro más de este, o sea, un tercero, tengo entendido que ahí, en teoría, nos tendremos que enfrentar a justamente el cerebro de Cthulhu, o Cthulhu, creo que se dice Cthulhu, espero no estar equivocada. Creo que su pronunciación correcta es justamente Cthulhu. Tengo entendido eso, de que bueno, si destruimos 3 corazones carmesí, se manifiesta el cerebro de Cthulhu, lo cual como que me parece curioso, como que, o sea, como que no se manifiesta Cthulhu en sí, sino que se va manifestando en partes, por lo que voy entendiendo al menos, porque justamente con los ojos de aspecto pues sospechoso, y justamente con la especie de altar que vimos anteriormente, podemos invocar justamente su ojo. Al destruir, pues, tengo entendido que, no estoy muy seguro al 100%, destruir 3 corazones carmesí, creo que se llaman así, justamente se invoca, o sea, aparece el cerebro de Cthulhu, como que se va manifestando por partes, pero bueno. A ver, el plan es el siguiente. Tengo 2 dinamitas adhesivas, azules. Si todo sale bien, mi plan es, bueno, a ver, primero que nada hacerme una especie de camino acá. Porque bueno, o sea, si todo sale bien, mi plan es colocar la dinamita, pero que a su vez, bueno, acá yo lo hice mal. O sea, colocar la dinamita, pero que a su vez a mi personaje le dé tiempo de alejarse para que, bueno, justamente, valga la redundancia, la dinamita pues no la termine matando a ella también, o sea, como que no la, digamos, entre comillas, la onda de impacto de la dinamita pues no le llega a ella. Que bueno, a ver, justamente, que bueno, a ver, obviamente no es onda de impacto, sino que como que, o sea, la potencia de la dinamita no le llega a afectar a ella, o sea, no la mate a ella. Porque si no tendría que hacer todo este camino nuevamente. Veamos. Voy a colocar capaz otra antorcha por acá. Y bueno, a ver, voy a destruir esto porque tengo que ser rápida. Y capaz coloco... Bueno, ahora tengo que destruir acá. Veamos si ya puede trepar. Pues sí puede. A ver, el tema es el siguiente. No sé cuántos segundos o milisegundos igual demoraría en detonarse esta dinamita adhesiva. Espero que lo suficiente como para que mi personaje pueda alejarse al menos hasta acá arriba. Creo que capaz con una dinamita explosiva no llegamos hasta el corazón carmesí, pero capaz destruimos esta barrera de acá. Espero. Igual para estar más segura voy a destruir igual. O sea, lo que yo puedo, o sea, lo que mi personaje puede desarmar con su pico, lo voy a destruir de todas formas. Y ojo, o sea, también está el hecho de que no puedo tardarme demasiado porque, bueno, miren, está repleto de enemigos. O sea, en cuanto se destruya esto, que espero que destruya también el corazón carmesí, si no tendré que venir a destruirlo yo mismo, o sea, mi personaje. Pues justamente espero que, o sea, de que, bueno, espero que pase eso, o sea, de que se destruya también con la dinamita el corazón carmesí, porque así simplemente lo que tengo que hacer es subir con mi personaje, si no, pues básicamente ella estaría en el horno porque se vendrían todos contra ella, pero bueno. Creo que sí está bien, a ver, capaz lo coloco acá. Déjenme leer primero igual. Dinamita adhesiva, entre paréntesis tengo 2. Consumible. Una gran explosión que rompe la mayoría de ladrillos. Puede ser difícil de lanzar. A ver, espero hacerlo bien. Déjenme probar una última vez si puede pasar. Pues sí. A ver, lo voy a colocar por acá quizás y corremos. Bien. Destrozador, bien. Lo hicimos bien. Ojo, a ver. Bueno, justamente me da bien, o sea, tengo otro corazón carmesí acá y tengo 2 por allá. Que bueno, justamente si aún no me quiero enfrentar al ojo de Cthulhu porque siento que mi personaje aún no está lista, tampoco pienso enfrentarme justamente a su cerebro, así que por ahora capaz nos retiramos simplemente. Que bueno, tuvimos algunas cositas interesantes. ¡Miren! Zafiro. Entre paréntesis 2 se puede colocar material. Bloque de piedra carmesí, entre paréntesis 63, se puede colocar material. Este justamente, el bloque de piedra carmesí, es lo que mi personaje no puede destruir con este pico de plomo, sino que solamente con, por ahora, las dinamitas justamente o las bombas. Bala de mosquete, entre paréntesis 100.
7 daño de distancia, 4% de probabilidad de ataque crítico, retroceso muy débil, munición, material. ¿Y esto? El enterrador, entre paréntesis molesto, 15 daño de distancia, 4% de probabilidad de ataque crítico, veloz, retroceso muy débil, menos 21% de daño, menos 15% de velocidad. Es una pistola, ¿no? Si no me equivoco. Está bueno, creo. A ver, igual quiero ordenar el inventario, por favor. Bien. Pues bueno, creo que por ahora es eso. Tendría que retirarme ahora, volver justamente hasta, bueno, la casa de mi personaje. Porque bueno, o sea, repito, siento que tanto ella como yo aún no estamos como que preparados justamente para enfrentarnos a... Creo que hubo un corte en la caída, les pido perdón si ocurrió porque creo que yo ataqué algo mal, pero bueno, como estaba diciendo, justamente eso de que, bueno, siento que mi personaje aún no está lista para enfrentarse, pues, justamente es al ojo de... tanto justamente al ojo como al cerebro de Cthulhu, pero bueno, o Cthulhu, como se diga. Tengo que investigar cómo se dice correctamente, o sea, el nombre de... justamente de este... pues enemigo de acá de Terraria, que tengo entendido que, bueno, ya lo conocimos pues en el juego de, bueno, de Hello Hello World, que fue una de las primeras series de mi canal, que bueno, justamente, si no me equivoco, es como una especie de deidad que sale en el libro de, creo que el autor se llama Lovecraft. A ver, la dinamita está acá. La idea es tocar esto, o sea, hacer que reviente pero que no mate a mi personaje. A ver, creo que esto va a salir muy mal. A ver, pues no salió bien. A ver, ¿cómo hago para volver ahora? ¿Por dónde estoy yendo en realidad? Bueno, a ver, es gracioso porque estoy preguntando eso, siendo que todo este camino lo hice yo, pero no me acuerdo bien. ¿Se vio una salida o no? Creo que no. Pues no, creo que acá me voy más profundo justamente, así que no. Y bueno, por cierto, otra cosa que también se me olvidó comentar por completo. Y se preguntan por qué hice tanto tema de exploración, de minería acá en Terraria, buscando, bueno, farmeando cofres y eso, fue porque básicamente yo quería conseguir pues las alas de polluelo. Y para eso necesitaba pues, como creo que lo comenté yo anteriormente, las pociones de gravedad para que así mi personaje pudiera llegar hasta las islas flotantes. Que bueno, creo que yo les comenté también de que llegué a una isla flotante, pero esta acá como que estaba hecha de hielo y bueno, debido a eso como que no tenía justamente esta casa que tiene, se supone, pues las alas de polluelo. Bueno, ahora me acabo de caer. Capaz destruyo acá. Casi me mato. Bueno, a ver. Slime. Que bueno, por cierto, o sea, justamente quiero, o sea, las alas de polluelo por eso. O sea, ustedes no se hacen una idea. Igual en esta parte creo que no lo voy a mostrar, pero... ¡miren! Tenemos acá un hada azul. Quiero volver, en realidad. Bien, ahora sí. Como les estaba comentando, perdón que me quedé como que ese momento callada, es porque, bueno, me estaba concentrando en realidad. Pero bueno. Justamente eso, o sea, quiero conseguir las alas del polluelo más que nada por eso de que... ustedes no se hacen una idea de la cantidad de tumbas. O sea, creo que en esta parte igual no lo voy a mostrar porque creo que ya se está haciendo bastante larga. Pero ustedes no se hacen una idea de la cantidad de... o sea, de tumbas en sí, como estaba diciendo, que hay de mi personaje en la parte... bueno, de eso, del subterráneo acá en Terraria. O sea, justamente porque mi personaje caía. O sea, caía por mi culpa, obviamente, pero... porque, por ejemplo, digamos que yo entraba en cierto lugar justamente a hacer minería. Y claro, me ponía a excavar y a veces como que simplemente iba, digamos que excavando hacia abajo. Y bueno, justamente, ¿qué pasaba ahí? De que bueno,
Después, cuando por ejemplo me mataban, cuando yo volvía a ese lugar, simplemente lo que hacía era hacer con que mi personaje se lanzara, tipo no calculaba la altura que había, o sea, la altura que podía haber, y mi pobre personaje terminaba muriendo por la caída. Eso me pasó creo que pila de veces. Voy destruyendo esto acá, que bueno, no me gusta verlo acá así tipo en el mapa porque... Que bueno, por cierto, también sé, o sea, tengo entendido de que justamente las hadas, si yo hago con que mi personaje justamente las siga, lo que ellas justamente hacen es que llevan justamente a tu personaje acá en Terraria hacia algún cofre de tesoro, hacia algún justamente corazón cristalizado y esas cosas, pero bueno, simplemente decidí no seguir esa hada por cuestiones de tiempo, porque creo que esta parte ya se está haciendo muy larga, la verdad, y bueno. Ahora simplemente hacemos un camino de regreso para que vean más o menos el recorrido que hice. Y esta parte capaz ya la dejamos por acá. Me encanta porque los zombies tienen... Tienen justamente algunos, tienen ropa para la lluvia, para no mojarse. Es gracioso. Ahí de fondo tenemos un ojo. Creo que acá ya tomé todo, ¿no? Sí. Acá no hay salida, me estoy dando cuenta. O sea, me acordé, mejor dicho. Igual capaz me conviene hacer un camino por acá. Si no me matan ahora. A ver, en realidad es mejor entre comillas porque bueno, me ahorro justamente el camino de vuelta, pero bueno, un poco humillante la verdad. Muy bien, estamos acá. A ver, tengo un montón de cosas en realidad que podría ir depositando. Pociones tengo ahora esta. Bueno, voy a poner estas acá nuevamente. Y ya estaría. Después acá, bueno, a ver, voy a destruir este slime primero. Ordenar objetos. Y acá iría justamente... Bueno, capaz esto. Esto no, esto no. Esto. Esto. Capaz esto no. Esto sí. Cuidado acá. Bueno, como pueden ver también justamente esta espada me super sirve porque bueno, antes estos slime que aparecían acá justamente cerca de la casa de Colin y de mi personaje creo que me tomaba con la otra espada 8 golpes por ahí para derrotarlos. Y bueno, con esta creo que me toma solamente 4. Bueno, viene otro slime. Esto capaz lo coloco acá también, que creo que es importante. Esto acá. Esto va acá. Ordenar objetos. En otro slime. Más gel. Esto va. Bueno, creo que sería todo por ahora. A ver. Esto lo coloco acá. Esto acá. Tengo que armar más cofres igual porque, bueno, me quedé sin espacio ya. Ahora sí, capaz. Ordenar objetos. Pues bien, ahora sí. Por último, antes de terminar esta parte, vamos a ir a hacer lo que es, entre comillas, ya una tradición acá. Hablar con Colin. Hola, Colin. Saludos, María. ¿Te puedo ayudar en algo? Hay muchas formas de hacer que los demás se muden a nuestra ciudad. Por supuesto, necesitarán una casa en la que vivir. Dicen que hay una persona que te dirá cómo sobrevivir en esta tierra. Oh, espera, sí soy yo.
Para que una habitación pueda ser considerada un hogar, debe tener una puerta, una silla, una mesa y una fuente de luz, y paredes, claro. O sea que me estás diciendo que, si seguimos esa lógica, técnicamente la casa de mi personaje por ahora no es considerada un hogar. Porque claro, a ver, tengo que admitir que está un poco desordenado porque capaz podría haber hecho como que una especie de segundo piso para colocar los cofres y acá poner pues todo el tema de una mesa y un par de sillas también para que sea considerado un hogar, pero bueno. Digamos que son detalles porque bueno, mi personaje, la pobre, pasa menos tiempo sentada que otra cosa, pero bueno. Bueno, Colin, muchas gracias. Pensé que llegaba, pero bueno. Qué raro, o sea, ¿por qué no se cierra la puerta? No entiendo, pero bueno. Pero bueno, muy bien, ahora sí. Creo que ahora sí esta parte de Terraria se podría ir quedando por acá. Creo que no me excedí en el tema de tiempo, igual hay partes que voy a tener que ir cortando porque, bueno, justamente, principalmente la parte en la que, bueno, los enemigos no me permitían llegar pues a la zona de carmesí, a la zona carmesí acá de, bueno, de este mundo acá de Terraria. Eso tendría que cortarlo sumado a otros pequeños detalles por aquí y por allá, pero bueno. Dejando eso de lado, esta parte de Terraria, como dije anteriormente, se va a ir quedando por acá. Y bueno, más que nada considero que fue una parte bastante tranquila, sin muchos objetivos en mente, ya que bueno, me repito, no es que mis partes de Terraria, justamente de mis videos de Terraria, como que sean muy extremos o hardcore, por ahora. Pero fue una parte más para que ustedes vean más o menos lo que yo fui haciendo durante estos días, que bueno, justamente como no tiene tiempo, digamos que para grabar una parte específicamente, lo que hacía era básicamente aprovechar y, bueno, cuando tenía un tiempito libre, como sabía que el siguiente video correspondía justamente a Terraria, lo que hacía básicamente era entrar a Terraria aunque sea un rato y justamente ir farmeando cofres y otras cosas para, bueno, ya como que ir avanzando sin estar grabando, porque si no siento que sería como que muy lento, la verdad. Pero bueno, esto fue más o menos lo que hice hasta ahora. Les mostré más o menos la parte en la que recorrí. Si hablamos respecto justamente al lado derecho, capaz en próximas partes vamos justamente hacia el lado izquierdo. Les muestro más o menos qué hay justamente del lado izquierdo acá de, bueno, del mundo acá de Terraria, justamente de este mundo. Y pues bueno, seguiremos avanzando poco a poco. Tengo como objetivo, la verdad, o sea, como que estuve ya planeando y pensando, capaz estamos en la parte 5. Capaz si logro prepararme bien, justamente, o sea, hacer justamente con que mi personaje se prepare bien, capaz allá por la parte 10 me atrevería justamente a hacer la invocación del ojo de Cthulhu, o Cthulhu, o como se diga, y hacer con que mi personaje se enfrente a ese. No sé qué tan difícil sería ese boss, la verdad, prefiero no spoilearme, solamente sé qué hay que hacer para poder invocarlo. Y bueno, justamente allá por la parte 10 quizás, siento que sería suficiente 5 partes más para hacer con que justamente mi personaje se pueda preparar bien. Pero bueno, eso ya lo veremos, como dije anteriormente, en el futuro, más que nada. Así que bueno, creo que no me faltó decirles nada. Tengo el RT equipado y bueno, me construí una espada corta de plomo y un pico de plomo. Ajustes, guardar y salir. Pues muy bien, esta parte de Terraria se va a ir quedando por acá. Les repito, muy probablemente ahora en el banner, justamente ahora de, bueno, de mi canal, van a ver justamente el cambio que yo hice, que bueno, llevaba ya tiempo diciendo que lo iba a hacer respecto a justamente cuál va a ser el día y más o menos el horario en el cual yo, bueno, voy a tratar de justamente subir videos. No se preocupen, no voy a dejar de hacerlo. Lo que sí es que les digo que muy probablemente este año voy a estar bastante, digamos que no tan constante por el tema de eso de, bueno, de que estoy estudiando una carrera, pero bueno. Lo bueno es que, bueno, falta poco para, justamente para las vacaciones de, pues bueno, de julio, las vacaciones de invierno, y bueno, ahí siento que voy a tener como que más tiempo para subir un poco más de, justamente de videos. Pero bueno, ahora sí, espero que pasen bien y adiós.